Bueno, buenas tardes. Somos el grupo número 7 y bueno, estamos gracias a ustedes, profesor de Economía Bernardo Cogil Loli. Gracias por su tiempo y bueno, vamos a comenzar entrevistándonos. Para poner en contexto, básicamente el tema es sobre la pobreza y la discriminación social. Ese es el tema que nos ha tocado y bueno, esperamos su respuesta con la más honestidad y con fundamentos también. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir por la primera pregunta. ¿Okay? ¿Cómo describiría la situación de pobreza y desigualdad en Perú en el año 2024 en comparación con otros años? Bueno, este año se ha incrementado, en el 2024 se ha incrementado la pobreza en relación a otros años, como consecuencia principalmente de la pandemia del COVID. La secuela del COVID ha dejado más pobres. Y de acuerdo al indicador que da el Instituto Nacional de Estadística, en el Perú aproximadamente hay 10 millones de peruanos que no están bien nutridos. Y la nutrición y la pobreza caminan juntos. Entonces, de tal manera que una de las razones es el COVID, la otra razón es que no hay suficiente empleo, ha disminuido el empleo y las políticas que se vienen implementando en relación al empleo es muy reducido, teniendo en cuenta tanto la crisis externa, el tema de la guerra en otras partes del mundo y la inestabilidad que vive el Perú, ¿no? Una inestabilidad que ya tiene más de 2 años y producto del cual no hay inversión, los inversionistas no quieren hacerlo, entonces por lo tanto la pobreza se ha incrementado y lo mismo que la desigualdad. Ahora, la desigualdad es un tema de hace muchos años. Ahora, ¿qué papel juega la educación en la reducción y la exclusión social? Miren, la educación, hay un principio, yo también soy economista y soy licenciado en filosofía y ciencias sociales, soy educador. Hay un principio que hoy día se dice que se estudia desde que se nace hasta que se muere, porque el conocimiento cambia o se dobla permanentemente, entonces nosotros necesitamos estar estudiando. Una profesión es insuficiente, la necesidad de seguirse capacitando, o 2 profesiones, una maestría, etc. Yo tengo 5. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la inestabilidad política en la perpetuación de la desigualdad social? Bueno, es un tema un poco bastante controversial, ¿no? La inestabilidad política, no. Cuando hay inestabilidad, no se logran inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Hay un indicador, los economistas nos guiamos por indicadores, hay un indicador que se denomina, el grado de inestabilidad de un país. Entonces, hay empresas que se encargan de medir la estabilidad de un país. Es un indicador, cuanto más inestable es un país, es menos. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte en términos de pobreza y desigualdad en el futuro? Yo diría el mayor desafío es que ponga un buen ministro de Economía. Este ministro de Economía le da la razón todo al gobierno. Nunca se ha dado en el Perú. Nosotros tenemos un organismo que se llama el Tribunal Fiscal. ¿Y qué es el Tribunal Fiscal? Es un organismo que está compuesto en su mayoría por exministros de Economía y buenos ministros de Economía. Y el Tribunal Fiscal ya le ha dicho al gobierno que no se puede tener un nivel de inestabilidad como estamos viviendo. No se puede, digamos, gastar más de lo que tenemos, porque siempre lo que ha buscado el Perú, y el Perú en los últimos años en América Latina, cada presidente que sale, la mayoría. Bueno, profesor, usted así como nos dijo lo que tiene que hacer, ¿hay algún país o qué ejemplo usted tiene que tomaría para solucionar este fenómeno? ¿Qué país, por ejemplo, usted le pareciera, ojalá el Perú fuera como Chile, por ejemplo? Yo he estado todas mis vacaciones en julio, he estado en Canadá porque tengo mi hija que es canadiense, ella es economista y vive allá en Canadá.
A mí me gustaría que fuera un país como Canadá, ¿no? Un país en el cual la salud es gratuita, la educación, la mayor parte de las universidades son públicas, y hay condiciones de posibilidades de estabilidad, etc., aun cuando manos estén libres. Bueno, profe, saliendo un poco a otra dimensión, una de las dimensiones de la exclusión social y de la pobreza es el crecimiento de la población. Por ejemplo, no tenemos la misma población en el mundo y en el Perú en específico que hace 100 años, 40 años, 50 años. ¿Cuál es la importancia de la planificación familiar de la lucha contra la pobreza? A ver, nosotros somos, la humanidad ahorita bordea más de los 9.000 millones, 9.000 millones de habitantes. Entonces, nosotros tenemos un territorio en todo el mundo que está mal distribuido. Hay un hacinamiento, por ejemplo, en las grandes capitales de los países emergentes, incluso los países occidentales también. Yo diría que, por ejemplo, Chile es un país que Santiago está bien hacinado, Lima está hacinado. Yo digo, nuevamente voy a revisar a Canadá, la planificación familiar hoy día. Antes se decía, tú debes tener tus hijos como Dios manda, sobre todo en los países pobres. Ese principio no funciona. Lo que hay que hacer es, porque decían, no, cada hijo que nace viene con un pan en el brazo. No es así, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay empleo, ingresos, que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que las personas entiendan. Desde su perspectiva, ¿qué iniciativas se podría considerar para mermar el impacto de la pobreza en nuestro país? Como les estuve comentando, el tema de la pobreza tiene que generarse con oportunidades de empleo en sectores que tienen mayor captación de mano de obra. ¿Cuál es el sector que capta mayor mano de obra? El sector de la microempresa, micro y mediana empresa. Para tener un empleo en la microempresa se necesitan $600. En la pequeña empresa, $3.000. En la mediana empresa, $20.000. Y para generar un empleo en la gran minería se necesita una inversión por empleo de $200.000. Entonces, ¿cuál es el sector que capta mayor mano de obra? El sector microempresarial, pequeña empresa, incluso podríamos decir hasta la mediana. Entonces hay la necesidad de apoyar esos sectores, generar oportunidades y orientar para que haya, digamos, posibilidades de desarrollo en distintos sectores que han sido descuidados. Por ejemplo, yo diría la agricultura familiar, que es el eslabón que nos permite a nosotros proveer alimentos a los mercados, tiene que ser apoyado. La microempresa de los distintos sectores de obra, el sector microempresarial, pequeña empresa, incluso podríamos decir hasta la mediana. Entonces hay la necesidad de apoyar esos sectores, generar oportunidades y orientar para que haya, digamos, posibilidades de desarrollo en distintos sectores que han sido descuidados. Por ejemplo, yo diría la agricultura familiar, que es el eslabón que nos permite a nosotros de obra, el sector microempresarial, pequeña empresa, incluso podríamos decir hasta la mediana. Entonces hay la necesidad de apoyar esos sectores, generar oportunidades y orientar para que haya, digamos, posibilidades de desarrollo en distintos sectores que han sido descuidados. Por ejemplo, yo diría la agricultura familiar, que es el eslabón que nos permite a nosotros proveer alimentos a los mercados, tiene que ser apoyado. La microempresa de los distintos sectores de manufactura. Bueno, profe, gracias por su tiempo, profesor Bernardo. La verdad es que sí era cierto que es un libro abierto. Ha sido retroalimentativo todo este pequeño tiempo que nos ha regalado. Y gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme ingresar a su escuela, a su trabajo.